Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarlos nuevamente por aquí, saludándolos Luis Carlos Gutiérrez desde la ciudad de Bogotá, entrando en el detalle de el curso básico de mutualismo, de cómo se genera, cómo se hace una mutual, cuáles son los pasos a seguir y pues obviamente estamos hablando en este momento de la creación de la mutual AMSOL, que tenemos un NIT, un número de identificación que nos acredita y nos permite avanzar y hacer lo que estamos haciendo en este momento con la finalidad de poder hablar de esto, del mutualismo básico y explicar, entrar en el detalle, en la minucia de la ley 2143. Recuerden que este curso está basado en esa ley. No nos podemos salir de ella porque ese es el marco jurídico, el marco legal que nos estableció la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, hoy vamos a entrar en detalle en la clase 16. Ya casi terminamos. Vamos a hablar de cómo opera el mutualismo, cuál es la finalidad, para dónde va. Aquí vamos a hacer recuentos y vamos a hacer recorderis de lo que hemos venido haciendo en cursos o en horas anteriores. Esto no sin antes mencionarles y darles el agradecimiento por estarnos acompañando, por estar atentos, preguntando la evolución del curso, saber en qué hora vamos. Pues les quiero contar de que esta ya es la clase 16 y los invito a que visiten el canal de la Mutual. Eso nos va a ayudar o nos está ayudando muchísimo en el crecimiento, en que nos conozcan, en que sepan qué es la Mutual AMSOL y cómo se conformó. Luego de que nos visiten, pues les agradecemos inmensamente que se suscriban al canal. ¿Para qué? Para que suscritos y activando las notificaciones puedan recibir toda la información que se ha venido detallando en cada una de estas horas. Y lo que pretendemos básicamente es que seguramente hay algunas personas que vienen nuevas y por ahí navegando se encuentran curso básico de mutualismo seguramente lo estarán buscando por ahí por algún lado. Entonces, los invitamos a que vayan a la clase 1 y a partir de ahí comencemos de 1 en adelante hasta llegar aquí y finalizar en la hora 20, que es el mandato, que es lo que nos sugieren o nos recomiendan que hagamos para poder avanzar en el tema. Entonces, estamos hablando de cómo opera el mutualismo en el país, en este caso, pues aquí en Colombia, mostrarles de que el mutualismo es pues una teoría o es un principio de cómo se hacen las cosas a través de este sistema. Entonces, eh, y mostrarles de que el mutualismo siempre se basa en la cooperación y el beneficio mutuo entre individuos o especies, porque muchas veces no hemos hablado, sino solamente de los individuos, pero no hablamos de las especies. Cuando hablamos de las especies, podemos hablar de que las abejas trabajan el mutualismo. Si ustedes le hacen una investigación más profunda a cómo es el funcionamiento específico de una mutual, ustedes van a encontrar de que hay plantas que se alimentan de ciertos animalitos más pequeños o los animales, en este caso las abejas, sacan el polen y luego se trasladan y ellas trabajan entre sí y al mismo tiempo cuando ellas hacen la recolección del polen, pues van a los panales y allá hay una abeja reina que está esperando para que trabaje, para seguir haciendo ese trabajo. Entonces, en eso consiste el mutualismo. Cuando nos preguntemos qué es el mutualismo, esa es la respuesta que deberíamos dar. Esa va a ser una de las preguntas. ¿Qué es el mutualismo? Entonces sería muy bueno que ustedes ahí en el chat escriban qué es el mutualismo con base en lo que ya hemos explicado en horas anteriores y en estas horas que vienen, porque vamos a seguir mostrándoles, insistiéndoles en la forma y el principio, hacia dónde se dirige y cómo va a funcionar. Entonces, en términos biológicos, el mutualismo es una relación simbiótica en la cual dos organismos diferentes se benefician mutuamente. Entonces, le estaba explicando hace un momento eso, cómo las abejas se benefician de las plantas y también cómo las plantas se benefician de los animales.
O como de pronto ustedes han notado que en el mar una ballena lleva muchos cangrejos encima, muchos otros animalitos encima que se están alimentando de ella. Entonces se aprovechan, en el buen sentido de la palabra, de lo que ese animal o ese ser vivo tiene para un beneficio personal y ellos poder sobrevivir. Eso es de lo que se busca. Y cuando hablamos en términos biológicos, es eso, encontrarle, mostrarle la forma de que así como con los animales aparece, pues de una u otra manera también encontramos que a través de organizaciones mutuales o de cooperativas donde las personas se unen voluntariamente para satisfacer necesidades económicas y sociales. Esto lo hemos explicado un montón de veces, pero es de sumo interés de que tengamos claridad para cuando nos pregunten. Entonces, vamos a ir hablando de cuáles pueden ser esos intereses o de qué manera se juntan, se hacen esos conjuntos para poder darle avance a lo que es el tema del mutualismo y mostrarnos en síntesis cómo realmente es que trabaja en profundidad una mutual. Entonces, cada uno de los organismos involucrados obtiene algún tipo de beneficio. Les acabo de explicar. Las abejas van a las plantas, a las flores y de las flores sacan el polen y ese polen lo llevan al panal y desde el panal pues allá comienzan a hacer un proceso hasta cuando ya se produce la miel y, y luego ya sabemos qué ocurre con ese resultado. Entonces, eso se habla de un beneficio y ese beneficio es hablando en protección, en alimentación. Mira, acabo de mencionar en el transporte del polen, para que entre muchas otras cosas, porque no podemos entrar, o sí podríamos, pero nos extenderíamos demasiado explicando de qué forma, qué animales o qué otros organismos vivos se podrían beneficiar a través del mutualismo, haciéndose ayuda entre sí o participando los unos con los otros. Entonces, todo eso se hace a cambio de brindar algún recurso o servicio al otro organismo. Esa es la conclusión. Es encontrar, es mostrarle la manera de cómo a través de la cooperación vienen ese tipo de ayudas y a través de esas ayudas los desarrollos, los crecimientos, el desenvolvimiento de lo que está ocurriendo. En eso consiste el mutualismo. Recuerden, escríbame ahí en el chat, por favor, para la respuesta a la pregunta que les formulo, ¿qué es el mutualismo? Pues es esto, el mutualismo es esto. En síntesis, es encontrar la manera de cómo nosotros nos beneficiamos, pero también hacemos que otros se beneficien. Ahí arranca el mutualismo. Y todo esto viene a una o junto con el tema del cooperativismo, que ya lo hemos venido hablando, que tienen mucha similitud, pero no son lo mismo. Cuando nos preguntan que si somos igual que una cooperativa, no somos igual que una cooperativa, somos parecidos a una cooperativa. Que si somos parecidos a un banco, no somos parecidos a un banco. Trabajamos bajo el mismo principio de la entidad financiera, pero no somos un banco. Entonces, esas son las diferencias. O no somos un fondo de empleados, porque a veces se crea la similitud entre el fondo de empleados con la mutual, entre la cooperativa con la mutual o un banco con una mutual. No, la mutual se puede convertir en un banco en el tiempo futuro. Eso sí es súper clarísimo. ¿Por qué no nace un banco antes que una mutual? Por capital económico. O sea, si existiera ese recurso económico, pues básicamente ahí inmediatamente se nace un banco y se haría el mismo proceso pero no ante la Superintendencia de Economía Solidaria, sino ante la Superintendencia, perdón, no sobre la Superintendencia Financiera, sino sobre la Solidaria. Ahí hacemos la diferencia. Y también mostramos cómo opera ese mutualismo a través de las relaciones con la naturaleza, donde se han encontrado diversas especies, plantas, animales e incluso microorganismos. A eso hacía referencia hace un momento mostrándoles la forma de cómo a través de la propiedad colectiva, aquí este es un punto fundamental, la propiedad colectiva, en muchas cooperativas los miembros son los dueños de la organización de manera colectiva, que valga la anotación, colectivo significa que son grupos y cuando aparecen esos grupos, pues si habláramos de una cooperativa, hablaríamos que los miembros son los dueños de la organización de manera colectiva y tienen derecho a participar en la toma de decisiones
y a recibir una parte de los excedentes económicos generados. Eso lo hace una cooperativa. Pero cuando estamos hablando del mutualismo, recuerden que lo que buscamos es que los excedentes, como no se reparten, como no se distribuyen, lo que se busca es encontrar la manera de cómo con esos excedentes poder generar mejores beneficios y mejores servicios. Eso es lo que se busca a través del sistema que se está utilizando como mutual. También aparece nuevamente el beneficio mutuo y ese se centra en el beneficio de sus miembros, no en la maximización de los beneficios individuales. ¿A qué hace referencia esto? Que no estamos buscando un beneficio a título personal. Si llega a ocurrir algo que me permita un beneficio, no va a ser únicamente para una persona en exclusivo, va a ser para un grupo de personas, 1000, 2000, en este caso, para la Mutual AMSOL, 3000, porque en ese momento somos 3000 personas las que estamos en ella. Entonces, como estamos hablando de la conformación, de la constitución, de la forma de cómo se desarrolla, pues debo mencionar el nombre de la mutual a la cual se está haciendo referencia, porque están invitados a hacer el curso de la mutual AMSOL. Entonces, eso permite también, ahora, también hay otro punto importantísimo que es el apoyo social. Ese apoyo social, además de los beneficios económicos, las mutuales y las cooperativas a menudo ofrecen apoyo social a sus miembros, como ya lo hemos mencionado en otros videos, la salud, la educación, la vivienda, el cuidado infantil, la recreación. Dentro de recreación hablemos de los deportes, bueno, de infinidad de servicios que se pueden hacer, que esto que ofrecen las mutuales no lo ofrecen las entidades financieras tradicionales, o si lo ofrecen única y exclusivamente para sus colaboradores directos. Ellos no tienen esa posibilidad, esa entidad financiera no tiene esa posibilidad de poder compartir como lo hacen las mutuales con cada uno de nosotros los asociados, de podernos decir que nosotros podemos participar y tener beneficios, y a veces ni siquiera beneficios económicos, sino, o sí, son beneficios económicos, porque el poder ir a un club, a un cine, a un gimnasio, con descuentos, pues eso nos ayuda a que nuestro bolsillo pues obviamente no se vea tan afectado. Y por el contrario, se van a abrir un portafolio de servicios en algunas otras entidades que van a permitir que cada una de las personas se beneficien. Ahora, se hace énfasis también en los principios éticos. El mutualismo, hoy estamos centrándonos en la esencia, en cómo determinarles, cómo mostrarles a ustedes eh, hacia dónde se dirige y cómo se crea el mutualismo. Independiente de la manera de cómo se constituye una mutual, aquí hablamos del sistema del funcionamiento adentro. Adentro de la mutual ya cómo funciona, entonces se hace énfasis en principios éticos. El mutualismo promueve valores éticos en todo momento y son la justicia, la igualdad, la solidaridad. Eso es lo que distingue los enfoques económicos más individualistas. Eso lo que busca es encontrar la manera de cómo cuando yo haga parte, cuando nosotros hagamos parte de la mutual, comprendamos de que entramos a un lugar no perdidos, sino que llegamos a algo que ya está claramente definido, que ya está debidamente constituido y listo para una operación. Eso es importante que lo tengamos clarísimo, que es que cuando yo decida o cuando nosotros decidimos entrar a una mutual, llámese esta mutual o cualquier otra mutual, en la eventualidad que pensemos hacerlo, pues básicamente lo que ya sabemos es que con esta información que se nos está ofreciendo, pues lo que buscamos es que haya total claridad, que cuando nos pregunten usted en qué anda o dónde está ahorrando, qué está haciendo usted hablándome de esa mutual, qué es mutual, que nosotros podamos responderle con toda la tranquilidad del caso, por lo menos con lo más básico, entendiendo de que ese mutualismo va direccionado, va dirigido a hacer énfasis en ese servicio que se le va a ofrecer a las personas. Ahora, con respecto al tema de la banca, el mutualismo se aplica a través de instituciones financieras. O sea, nosotros nunca decimos que somos un banco, nosotros decimos que somos una entidad financiera.
que en un futuro nos podemos volver un banco, por supuesto que sí, pero todo eso depende del capital económico que la mutual pueda llegar a recibir. Eso son centenares de millones de pesos para poderse uno convertir en un banco, pero en este momento podemos decir que somos una entidad financiera. Cuando les pregunten, cuando nos pregunten, oye, ¿qué es una mutual? Entonces nosotros podamos responder con toda tranquilidad, pues somos una entidad financiera. ¿Y quién los vigila? ¿Y por qué trabajan ustedes como una entidad financiera? ¿De dónde salen ustedes con ese tema de que una entidad financiera? Ah, porque existe un ente regulador que se llama la Supersolidaria. Así como existe la Superfinanciera, existe la Supersolidaria. Esas serían como las respuestas que nosotros deberíamos de darles a las personas que no conocen el tema del mutualismo, porque para muchísimas personas esta información es como si les estuviéramos hablando en chino. A mí, en algún momento, cuando me hablaron de una mutual, me dejaron en las mismas. Me tocó comenzar a estudiar, a leer, a buscar, a investigar qué era ese tema de la mutual, si era real, si no era real, cuál era la diferencia que tenía con el fondo de empleados, cuál era la diferencia con las cooperativas. Esa es una tarea que sería muy bueno que cada uno de nosotros la pudiéramos hacer. Y ahí es donde para nosotros es sumamente importante que ustedes estén viendo estos cursos en esta secuencia y que si les queda oportunidad de repetirlos, pues repítanlos. O sea, muchas veces nosotros utilizamos los tiempos viendo otras cosas. Entonces, este tema, que es de vital importancia para el entendimiento de lo que se está haciendo y de lo que se viene, pues es tener total claridad en lo que se pretende hacer o en lo que se está haciendo. Entonces, de esa manera, por eso los invitamos a que visiten ese canal con tanta vehemencia. Visiten el canal, vayan, denos, suscríbanse, denos el dedito arriba si les parece que la información es importante y ya con base en eso, pues entonces nosotros encontramos la manera de poder seguir creciendo y facilitando más información. Entonces, las entidades financieras también son conocidas como cooperativas de crédito o cajas de ahorro y préstamo. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos el conjunto completo como mutual. Dentro de los estatutos se estipuló que podíamos recoger un recurso económico, un aporte, un ahorro de las personas. Eso es un ahorro de las personas que es voluntario. Cualquier persona puede ahorrar en la mutual sin ninguna clase de inconveniente, que se establecen unas tarifas para que la persona pueda ahorrar. Y luego también que las personas puedan, a través de ese ahorro, solicitar un crédito. A mí me han llamado y me han preguntado, oiga Luis Carlos, ¿cuánto debo yo tener en la mutual para que me hagan un crédito? En este momento, pues para mí es difícil poderles decir que deben tener 100.000 o 1.000.000, porque no sabemos, porque estamos en el proceso de esa, de ese establecimiento, de encontrar la manera de con los recursos que hayan, poder llegar y decir a la persona, oiga Teresita, oiga Pedrito, aquí usted tiene de parte de la mutual 200.000 o 500.000, le vamos a prestar el doble o 5 veces. Esas son modalidades de crédito que se van estableciendo en el pasar del tiempo. Entonces, cuando se presentan las modalidades de crédito, ahí aparecen diferentes de ellas. Entonces, en esas se estipulan de que si una persona tiene 100.000 pesos ahorrados, pues que le presten 5 veces esos 100.000. Entonces, respuesta para la persona que me ha venido preguntando esa información. O sea, ¿cuánto me van a prestar? Pues yo lo que le podría decir es que si se establece en este momento una tarifa o una modalidad de crédito que diga que le van a prestar 5 o 10 veces lo que la persona tenga ahorrado, pues eso será. En ese momento, pues yo no lo puedo definir con claridad porque no es de mi incumbencia, no me compete poderles decir a ustedes, les van a prestar 200.000 o 500.000, si no tienen sino 50.000. Entonces, es como encontrarle un poco de coherencia. Si nosotros hacemos un ahorro en un banco, pues en el banco, de acuerdo a nuestro comportamiento crediticio, si no estamos reportados, si somos buenos pagando, pues el banco va a utilizar, por eso hacemos aquí énfasis en el contexto con la banca. O sea, que si nosotros vamos a un banco en este momento, en ese banco, nos van a comenzar a preguntar, bueno, ¿y usted por qué viene a que yo le preste? Primero, pues debo tener una cuenta para que ese banco me preste el dinero.
Aquí pasaría lo mismo, la persona debería tener una cuenta. Ya nosotros, los que estamos viendo este curso, ya tenemos una cuenta. ¿Y cómo creamos esa cuenta? Pues a través de este curso que se está haciendo, que ustedes o que cada uno de nosotros está pagando una cifra o un valor para poder participar de él. Esa es el primer paso o la esencia con respecto al tema de la banca. Entonces en la banca nos dicen a nosotros, bueno, ya usted abrió la cuenta, ahora ahorre. Y si quiero un crédito, pues en la banca me van a decir, bueno, ¿usted a qué se dedica? Entonces, no, yo soy abogado, yo soy médico, soy contador, yo soy o desempleado. Entonces, ya ese desempleado descartado para la entidad financiera, para el banco tradicional, lo descartan inmediatamente porque esa es una manera de mostrarle de que, pues, ¿cómo le presto si no tiene cómo pagarme? Entonces, a eso hacemos énfasis con respecto al tema de crédito y ahorro. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener la tranquilidad con respecto a la banca y con respecto a la mutual. El objetivo principal en todos los casos es proporcionar servicios financieros a quienes, a nosotros los miembros, primordial. O sea, si aquí se aparece en este momento un ejemplo, Luis Carlos que hace parte de la mutual, mentiras, Pedro que hace parte de la mutual y Luis Carlos que no hace parte de la mutual, a que no adivinan a quién le van a prestar. Pues a Pedro, porque Pedro ya hizo el curso. Y recuerden que esto es bien importante. Como la Supersolidaria a nosotros nos solicita o nos recomienda que se haga este curso de mutualismo, aquí puede aparecer un caso muy aislado, pero puede ser que Pedro o Juan vengan con 200 o 300 millones de pesos y digan, oiga, yo quiero ahorrar estos 200 o 300 millones de pesos. La persona encargada de esa área, la primera pregunta que nos va a formular es, oiga, Luis Carlos, ¿usted ya hizo el curso de mutualismo? Si la respuesta es no, la mutual no puede recibir esos 200 o 300 millones. Aquí es donde se muestra la transparencia con respecto a la honestidad y a lo que va a ocurrir en la entidad financiera que se llama mutual, en este caso. Contrario a lo que pasa en el banco, que yo al banco sí puedo tener 200 millones y me voy al banco X y les digo, yo vengo aquí con esta consignación y ellos me la deben recibir. Sencillamente, ellos nunca me van a preguntar a mí, ¿usted está asociado? Nada, lo único que me van a preguntar, ¿usted tiene cuenta? Entonces yo le digo, sí, listo, consígnenle su número de cuenta y me lo consignan. Que me van a hacer una investigación, por supuesto, de dónde, si son cifras así grandes, pues ellos me van a preguntar, bueno, ¿y de dónde viene el dinero? Demuéstrenme que ese dinero es bien habido y hay que certificarlo. Entonces, por eso a nosotros nos exigen este curso, para que ellos en la Super Solidaria puedan tener ese control de cómo yo estoy ingresando dinero a la mutual. Esa es la forma. Entonces, los clientes que al mismo tiempo somos propietarios, en el caso de la mutual, somos propietarios, lo contrario con la banca, porque con la banca nosotros no somos propietarios. Con la banca nosotros lo que somos unos ahorradores, que mañana pasado mañana no tenemos cómo ahorrar, pues dejamos el saldo que tengamos ahí y el banco va a comenzar a disminuir, a disminuir, a disminuir, pues cobrándose los movimientos que supuestamente hacen y ellos se van quedando con el dinero poco a poco. Nosotros como mutual no, porque nosotros somos dueños. Entonces, si resulta que si yo ahorro 100.000 o 200.000 pesos y me demoro un año o 2 años sin moverlos, pues ahí me los devolverán en el momento que yo los solicite. Entonces, aquí viene algo importante que es encontrar la manera de explicarles que las cooperativas y las mutuales son dos tipos de organizaciones que comparten similitudes en cuanto a su estructura y sus objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Entonces, dentro de esos objetivos está la principal de todas, es proporcionar bienes o servicios a sus miembros a precios más bajos. Lo que se busca es eso, que todo lo que la mutual pueda ofrecer, siempre, en todos los casos, cuando yo vaya, por el solo hecho de decir que yo hago parte de una mutual y al irme a ese convenio voy a encontrar muchísimo más económico, no regalado, pero sí muchísimo más económico con respecto a aquella persona que no lo tiene. Entonces, las mutuales tienen un enfoque más específico en la prestación de ese servicio de seguridad social y es
el bienestar para cada uno de nosotros. Lo acabo de mencionar. Es mostrarle que esos servicios pueden incluir los seguros de salud, los seguros de vida, los servicios funerarios y los préstamos. Aquí, cuando hablo de los préstamos, significa que a nosotros no nos van a preguntar, oiga, Luis Carlos, ¿y usted está reportado? Porque si mi respuesta es sí, no importa, me prestan, porque me van a prestar con base en mis ahorros. Ellos, las mutuales se aseguran de tener un capital importante para con base en ese capital poder prestar dinero a sus asociados con un interés más económico. Entonces, es ahí por el cual no importa si la persona está reportada o no está reportada. Si está reportada, corre un riesgo de que si tiene ahorros y esos ahorros se están llevando en el tiempo y puede ser una suma o una cifra importante, las entidades a las que le deben pueden embargarle esos ahorros. Esto es empático y se lo recomiendo y por eso los voy a invitar nuevamente a que vayan al video número 1. Desde el video 1 hemos venido repitiendo, mostrándoles de que hay un artículo que habla específicamente de que lo que hay dentro de la mutual es inembargable, pero no todo. Es inembargable los aportes voluntarios que nosotros hacemos a las mutuales. Cuando nosotros decidimos entrar a una mutual, y no importa si es esta o cualquiera, siempre, en todos los casos, hay un aporte voluntario. Y ese aporte voluntario es al que les estoy haciendo referencia de que son inembargables. Entonces, ahora, cuando hablamos de la propiedad y control en las cooperativas, aquí viene una diferencia entre las cooperativas, estoy haciendo esa diferencia entre cooperativas y mutuales. Entonces, en las cooperativas, los miembros son dueños de la organización de manera colectiva y tienen igualdad de voto en la toma de decisiones, independientemente de su nivel de inversión en la cooperativa. O sea que si tienen 100.000 pesos o 1 millón, pues tienen voz y voto y hay igualdad. En las mutuales, los miembros también participan en la propiedad de la organización. Aquí ya hablamos de la propiedad. Yo puedo decir que yo soy propietario de la mutual por participar, por haberme asociado. Y lo que se busca es que a menudo haya un enfoque más específico en la prestación de servicios y que no necesariamente sean para participar de la operación. O sea, ¿qué quiero decir aquí con esto? Que nosotros, al ser propietarios de la mutual, de tener esos ahorros dentro de la mutual, pues eso nos da derecho a tener una exigencia, siempre con respeto, siempre con humildad, siempre buscando la manera de que nos aclaren la falta de entendimiento, porque es la única forma de cómo nosotros logramos comprender por qué a nosotros nos están diciendo que hay que cumplir ciertos parámetros dentro de ella. Entonces, cuando eso ocurre, comienzan aquí a aparecer los principios y los valores. Cuando hablamos de principios y valores, debemos tener en cuenta de que todo esto se hace en pro de que el mutualismo va en pro de compartir. Ahí hay algo supremamente importante que es cómo a través de la ayuda mutua, cómo a través de esa integración entre nosotros mismos, aparecen los sectores de cooperación. Cuando aparecen esos sectores, se abre un abanico de posibilidades y eso amplía la variedad en cada uno de los sectores, donde lo que nosotros deseemos hacer, en el caso de producción y distribución, la provisión de servicios financieros, los servicios de consumo. Ahora, cuando hacemos la referencia con respecto a las mutuales, generalmente se centran en sectores relacionados con la seguridad y el bienestar de sus miembros siempre. Entonces, aquí cuando hablamos de principios y valores, estamos hablando de la seguridad y el bienestar de cada uno de nosotros. Ahí es donde es exitoso el tema del mutualismo. Y no solamente en Colombia, porque los he invitado en muchas ocasiones a que investiguen sobre cómo funciona una mutual en Argentina. En Argentina es uno de los países que más fuerza tiene el mutualismo. Argentina es uno de esos países
que hay mutualismo por todo lado, muchas mutuales, muchas mutuales, así como empresas, muchas mutuales. Entonces aquí en Colombia lo que también se pretende y se ha pretendido, por supuesto, porque aquí en Colombia hay muchísimas mutuales gigantescas con una cantidad impresionante de asociados. ¿Por qué creen que ocurre eso? Porque esa es la gran diferencia que hay entre la forma de cómo nos ayudamos entre nosotros, a diferencia de lo que ocurre con las entidades financieras tradicionales, con los bancos específicamente. Entonces, se busca nuevamente hacer énfasis en la participación democrática. Las normativas y regulaciones, en este caso, y vamos a poner un ejemplo, con respecto a las cooperativas, pueden estar sujetas a regulaciones específicas según sea su sector, ubicación geográfica, pero en general las leyes cooperativas varían de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a cómo yo me esté comportando, si estoy hablando de una cooperativa y lo que busco aquí es mostrarles esa similitud que hay entre cuando nos pregunte que si somos igual a una cooperativa, la respuesta va a ser siempre que no, pero que si tenemos similitud, la respuesta siempre será que sí, que hay una similitud, que hay muchas cosas, ¿cómo las compartimos? Entonces, si ya hablé de esa cooperativa, ahora hablemos de una mutual. Las mutuales suelen estar reguladas por leyes específicas relacionadas con los servicios financieros y de seguridad social. Noten ustedes que siempre hemos hablado de que una mutual es una entidad financiera y que a nosotros nos regula las entidades que vigilan a las entidades financieras. Entonces, aquí aparece nuevamente algo importantísimo que es la responsabilidad social, de cómo a través de esa responsabilidad nosotros debemos y podemos cumplir con respecto a todo lo que se generó o se creó para poderlo desarrollar. Entonces, en un corto resumen, puedo decir que tanto las cooperativas como las mutuales promueven cooperación entre sus miembros y la propiedad colectiva, pero difieren en sus objetivos y áreas de enfoque. Las cooperativas tienen una gama más amplia de aplicaciones en diversos sectores económicos, mientras que las mutuales se centran en la prestación de servicios de seguridad social y bienestar. Noten ustedes que es un enfoque directo de cómo la mutual está diseñada, creada para que se acomode a la necesidad que cada uno de nosotros puede llegar a tener. Somos directos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que estamos necesitando? Y con base en eso, en el portafolio de servicios que la mutual tiene, ahí vamos a encontrar la cabida de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso estamos hablando o les he mencionado, y aquí voy a hacer una cuña nuevamente, invitarlos al canal. Vayan al canal, suscríbanse por favor, denle dedito arriba si les está pareciendo importante esta información y háganos sus comentarios. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, eso nos permite a nosotros seguir creciendo, pero aparte de seguir creciendo, que ustedes o que cada uno de nosotros sigamos reforzando esta información para que no se hagan tan repetitivas. No quiere decir de que no estemos dispuestos a responder. Por supuesto que estamos dispuestos a responder cualquier inquietud porque no tienen por qué entenderlo todo ni saberlo todo. Pero entre más veamos, entre más revisemos, entre más analicemos esos videos, pues se nos va a ir grabando mucho más la información y eso nos va a permitir seguir avanzando en el tiempo. Entonces, recuerden que esos valores de las mutuales habla de la solidaridad, es el valor fundamental en una mutual y eso implica que los miembros se apoyen mutuamente. O sea, yo estoy aquí para apoyarme o apoyar a cualquier persona. Por eso estoy acá. Y lo que se ofrezca, solamente me dejan saber y si está a mi alcance, si está dentro de mis posibilidades y dentro de mis competencias, por supuesto que le voy a ayudar. Ahora, si se sale de mis competencias, pues lo que yo voy a hacer es buscar a dónde me voy a dirigir para poder llegar a hacer esta más ameno, más fácil, que las personas puedan sentir que se están beneficiando adecuadamente. Entonces, lo que se busca es, a través de servicios financieros, a precios más competitivos y con condiciones más favorables, que las que ofrecen los bancos. Eso es lo que busca una mutual, que la persona no tenga que estar pensando, yo estoy en una mutual, pero quiero pertenecer al banco X o al banco Y. No, 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 que su enfoque, que su mirada esté concentrada en cómo yo participo con mis conocimientos o con mis saberes, pero al mismo tiempo también cómo me beneficio de los conocimientos o los saberes de otras personas. Eso permite
que podamos seguir avanzando. ¿Y cómo avanzamos? Con equidad. Ahora, la equidad, ¿qué trata? Trata a los miembros de manera justa y sin discriminación. Eso es lo que busca la equidad, independientemente de si es hombre, si es mujer, cuántos años tiene, de dónde viene, cuál es la religión. Aquí no importa nada de eso. Aquí solamente lo que interesa es que quien necesite el apoyo, el beneficio, la mutual está presta o dispuesta a prestar ese servicio o esa ayuda. Ahora, también hay otro principio importante, que es la responsabilidad. Los miembros de una mutual deben asumir la responsabilidad de contribuir al éxito de la organización. ¿Qué quiere decir eso? De que no le pongamos la tranca o el palo a la rueda para que nos tropecemos y nos caigamos. Por el contrario, si hay la posibilidad de que nos hagan sugerencias o recomendaciones para el mejoramiento, por supuesto que serán siempre revisados, serán siempre tenidos en cuenta y eso va a permitir de que avancemos en el tiempo. Ahora, dentro de eso mismo aparece la democracia interna, que es esencial en una mutual. La democracia interna. Eso, los miembros deben tener igualdad de voto en la toma de decisiones y en la participación y elección de líderes y representantes. Yo puedo, estoy autorizado, tengo la autonomía, siempre y cuando esté cumpliendo con todas las regulaciones y las normas y las políticas que se están estableciendo, pueda tomar una decisión, pueda hacer un aporte importante y eso me permite seguir avanzando en el tiempo. Entonces, dentro de los principios también viene la unión voluntaria. Todos los que estamos acá en este momento haciendo lo que estamos haciendo no fue obligado, se hizo voluntariamente. Los miembros deben unirse a la mutual de manera voluntaria y sin restricciones. O sea, la organización debe estar abierta a aceptar a nuevos miembros. En todos los casos, la mutual siempre, esta mutual y todas las mutuales, si pertenecemos al gremio, al ramo donde se está enfocando el tema, lo que se busca básicamente es que haya la posibilidad para que todas las personas puedan participar sí o sí y puedan beneficiarse económicamente. Cómo contribuyen a la mutual y pueden recibir los servicios de los excedentes generados de acuerdo a su participación, pero de los excedentes no recibiendo el dinero, sino beneficios en ayudas para participación en los convenios. Aquí es importante que tengamos supremamente claros. Entonces, pues de mi parte, por hoy finalizamos la hora 16, perdón. Ahora ya nos acercamos a la hora 17, mañana tendremos esa hora. Los invito especialmente a que continúen acompañándonos, estar atentos, haciéndonos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, que, que nos ayuden a seguir creciendo y ante todo, mil y mil gracias por estar siempre aquí con nosotros, atentos, preguntándonos cuándo avanzamos, cuándo llega la hora 11, cuándo llega la hora 12 y así sucesivamente. Entonces, pero aquí estamos mostrándoles de cómo nosotros lo estamos haciendo desde el corazón. Mil y mil gracias por estar aquí nuevamente. Lo que se ofrezca con el mayor de los gustos, siempre estaré dispuesto. Recuerden que tan solo a una llamada. Mil y mil gracias. Los dejo. Pasen una excelente noche. Que descansen. Dios les bendiga. Chao, chao. Buenas noches.